El 6 de diciembre de 1998, en una Venezuela castigada por la corrupción, la pobreza y la desigualdad, Hugo Rafael Chávez Fría ganaba con claridad las elecciones presidenciales en Venezuela, con la promesa de abrir una página nueva en la historia de la Venezuela saudita, definida así por su riqueza petrolera que, sin embargo, no había llegado a la mayoría de la población. Esto fue reconocido incluso por un editorial del Washington Post del año 2002, en el que el periódico afirmó que 80% de la población venezolana era pobre. 3 años después de la elección de Chávez, a principios de abril de 2002, el presidente de la patronal venezolana, Pedro Carmona, pasó brevemente por Madrid para reunirse con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Se dice que en estos pocos días, entre reuniones, a Carmona le dio tiempo de pasarse por una sastrería de efectos militares en Madrid para encargar una banda presidencial. Dicha banda fue confeccionada de tamaño ajustable. Así podría servir para la talla de Carmona o para una distinta en caso de que decidieran designar a otro al interinato que se fraguaba. El 11 de abril de ese mismo año, sectores militares y del empresariado, con cierto apoyo de partidos de oposición, medios de comunicación y de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, le dieron un golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, elegido democráticamente. Los sectores que habían gobernado Venezuela durante 40 años no calcularon que Chávez había arrasado en las elecciones y tenía un inmenso apoyo popular. Carmona fue presidente de facto durante 28 horas, en las que derogó la Constitución y decenas de leyes aprobadas por Chávez extraordinariamente, además de disolver los poderes públicos. 48 horas después, Chávez sería liberado de la cárcel en la isla La Horchila, a donde había sido llevado, y retomaría el poder gracias al apoyo de militares y de parte del pueblo. En la madrugada del 14 de abril y rodeado de una multitud que lo aclamaba, Chávez retornó al Palacio Presidencial de Miraflores. Hola, Sandra, yo no sé si tú quieres decir algo de lo último que conversamos antes de yo hablar de este video y hacerle unas cuantas preguntas a Alejandro. Bueno, no, este video es supremamente importante porque es que rompe como esa idea de que los que llegaron al poder sin ser invitados fueron los de la izquierda, ¿no? Ese es como que siempre pensamos, el dictador es el que llega, el militar que llega al poder, digámoslo así, porque Chávez es un personaje particular en el sentido de que es militar, podría uno relacionarlo con la derecha, pero sin embargo sus ideas eran muy progresistas, por decirlo de alguna manera. Y aquí lo que vemos es que el golpe de Estado lo estaba haciendo la política tradicional, a quien había ganado de una manera muy amplia. Se le volvió a caer el internet a Sandra. Sí. Bueno, mira, volviendo al tema que a mí me parece muy importante, sobre todo en la coyuntura de Colombia en este momento, de que si Colombia se va a volver como Venezuela, y que yo veo que inmediatamente, bueno, nunca se ha abandonado esa narrativa, pero por supuesto ahora con la posesión de Maduro, pues se han vuelto a prender los motores de esa narrativa de la venezolanización de Colombia. Y entonces con este video yo lo que veo es que esta gente, y lo dice explícitamente el video, no se dio cuenta de que había una gente que estaba inconforme. Y yo siento en el debate que yo veo, que he seguido, y nuevamente desde el plebiscito, aquí hay un desconocimiento de esa inconformidad, hay un desconocimiento de la necesidad que hay en Colombia con todo lo que hemos avanzado, porque es verdad y nos lo dicen diariamente personajes como Vargas Lleras o como este señor Peñalosa y muchos otros a los cuales yo les reconozco
muchos aportes al país. Pero eso es una cosa, y otra cosa, la miseria que hay en Colombia, la falta de oportunidades que hay en Colombia, que yo creo que si hubiéramos hecho las cosas de una manera distinta, hubiéramos solucionado mejor. O sea, ha habido, yo sí creo, una, ¿cómo se dice?, coaptación del poder económico, político y social. O sea, uno va a Cartagena, yo soy de Cartagena, y no es tan fácil descifrar que no hace mucho estuvieron la Pinta, la Niña y la Santa María parqueadas, porque es que uno ve que la mayoría de barrios pobres son negros e indígenas, y entre más blanco eres, mejor vives en cuanto a la vivienda que tienes, al acceso a la educación que tienes. O sea, son cosas supremamente evidentes que a mí me preocupa mucho por dos razones. Una, o sea, me preocupa mucho que no se reconozcan por dos razones. Una, porque es un escenario próspero para los embusteros, ¿no? Para decir, aquí llegaron estos a acabar lo que había y destruyeron todo en 2 años y esto está terrible, y entonces aquí lo que hay que hacer es empezar a, ¿cómo es que dice Berardo de la Espriella? Tiro venteado para todos estos zánganos que no sirven para nada y que en estos 2 años se tomaron esto y destruyeron este país, ¿no? Entonces es un escenario perfecto para eso, y es un escenario perfecto para que voces sensatas, ¿no? Puedan ser escuchadas, pero además porque es un escenario perfecto para que no se resuelvan los problemas, para que no se haga lo que se tiene que hacer. Decía Sandra en el programa pasado, queremos un Estado que nos solucione los problemas, que nos dé el famoso $1.000.000 mensual para los jóvenes, los no sé cuánto es que es, 200.000, 300.000, 500.000 para los ancianos, o queremos un Estado que invierta en educación, en no sé qué, en salud. Pero entonces yo digo, queremos un Estado que invierta en educación, pero que invierta para que la educación sea inclusiva, para que la educación sea para todos, para que la educación sea para los negros, para los amarillos, para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajitos, para los que son buenos en matemáticas, para los que son malos en matemáticas, para que realmente todo el mundo pueda tener una vida digna y pueda vivir dignamente de su trabajo, ¿no? Pero esas discusiones, por estar en el cuento de que destruimos el país o no quiero destruir, no se están dando. Entonces a mí eso me preocupa enormemente, y yo aquí lo que veo en este video es que esta gente, ¿no? Y la cuestión de que fue a Madrid, ¿no? Al lugar este a hacerse su banda presidencial, y que habló allá en Madrid y llegó y se creyó que a este señor lo sacamos rapidito. Y yo tengo una historia, y es que en el 2001 yo estaba en Miami, yo estuve unos meses en Miami, y yo esto no lo sabía y vine a conectar las cosas después, pero yo vivía en un lugar muy exclusivo de Miami, y ahí en Miami de un momento a otro Key Biscayne se volvió venezolano, porque es que Venezuela, y en esa es la diferencia, que cuando comparan Venezuela con Colombia, yo digo, ¿qué están haciendo? Es como cuando comparan Salvador con Colombia, o sea, un país de este tamaño, y llegó Bukele y sacó a todos y quieren un Bukele en Colombia, que es un país completamente diferente. Pero el rico venezolano no es como los ricos colombianos. O sea, en Colombia, en Venezuela había gente con mucho dinero, había gente que muy fácilmente se podía ir para Miami, para Madrid, para Chile. Los colombianos no tenemos plata para hacer eso, o sea, somos muy pocos. Esos venezolanos que dijeron, llegó este tipo a expropiarnos todo, a quitarnos todas nuestras empresas, a regalarle todo esto a los flojos, esos en un año arreglaron y estaban viviendo con casa, carro y beca, pero Mercedes, BM, apartamento en Key Biscayne. O sea, estaban allá esperando que este problemita se solucionara. Y mira lo que ha pasado con ese problemita que nunca se ha solucionado, y a lo que ha llegado. Y esos mismos venezolanos que salieron y creyeron que en 2 años iban a resolver el problema, hoy en día la vida se les convirtió en una tragedia, porque tuvieron que abandonar su país, su comida, su lenguaje, su todo. Yo me extendí un poco, entre otras cosas, y este es el destape, Alejandro, y tú tienes que saberlo, aquí pasa de todo en vivo y en directo. Yo, mientras nosotros estábamos hablando, tenía a mi hija perdida.
No sabía en dónde estaba, el papá no la encontró donde dijo que iba a estar, entonces me desconcentré un poco. Espero haber transmitido alguna idea, pero yo tengo esa preocupación, pero sí, yo decía, vamos a buscar los números de qué tanto ha expropiado Petro, qué tanto subsidio ha dado Petro, más de lo que dio Uribe, más de lo que dio Santos, más de lo que dio Duque, o sea, qué tanto de verdad está dándole práctica a los flojos. Este sistema de salud, yo quiero saber qué tanto lo está destruyendo. Yo todavía no he podido saber, yo digo la verdad, yo no soy petrista. A mí me dicen que soy petrista, no soy petrista, yo no soy uribista, yo no soy nada, yo soy humanista. Yo quiero que todos los seres humanos podamos vivir mejor. Pero yo necesito entender, yo no me voy a querer al que me diga que Petro es una porquería porque me lo dijo esa persona. Yo antes tengo que entender y por favor ayúdame aquí a resolver todo esto. Bueno, es que es complejo, y cuando digo es complejo no digo como que no tenga respuesta, sino más bien es una matriz compleja de análisis porque son muchos temas y voy a ir desglosando poco a poco. El primero y el fundamental a mí me parece que es señalar que, como tú bien dices, hay que tener un criterio de triangulación para poder analizar la información existente frente a muchos de estos temas. Por ejemplo, a mí me parecía algo sorprendente, por ejemplo, ahorita haciendo una lectura frente a la situación económica de Colombia, y es que a la final la situación no está tan mal, y de hecho, a mi parecer, no es que no esté tan mal, es que no está mal. Y lo hago y lo hice a partir de analizar con autores, precisamente con un marco teórico un poco más robusto, las cifras y decir, bueno, la inflación descendió a tal punto, tiende a descender, el desempleo llegó a este punto, tendió a descender, y las explicaciones para mí tienen un poco más de carga frente al proyecto político que tú defiendes que frente a la realidad misma de las cosas. Entonces, por eso es que suceden este tipo de situaciones en las que tú te das cuenta de que la gente hace afirmaciones complejas sobre muchos de estos temas, pasando la opinión por análisis. Y algo que yo he aprendido mucho, o que aprendí en su momento en la sala de redacción de Raya, pero también en el trabajo que estoy haciendo acá en la Fundación, es el hecho de que uno tiene que tener siempre ese criterio de triangulación de la información por un lado para formarse un propio criterio, pero también un entendimiento de que gran parte de la discusión política en la opinión pública no responde a un ejercicio formado de transmisión y de divulgación de información y de conocimiento, sino a la lectura que yo como persona, como político, como economista, desde el rol en que me enuncie, genere frente a estos temas. Entonces, ahí está un primer riesgo, y yo creo que me parece muy valioso lo que señalas por eso mismo, porque siento que en realidad todo ejercicio de análisis, que de hecho es un poco el rol que cumplimos nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación, pero también que cumple otros medios como La Silla Vacía, como Cambio, como la redacción de política del Espectador y demás, es precisamente sentarse a tomar la información, triangularla y decir, nosotros no tenemos el criterio para dar un juicio de valor, es decir, para decir, se están haciendo las cosas bien o se están haciendo las cosas mal. Yo siempre me he peleado con mucha gente en redes, especialmente con políticos y con analistas, colegas, cuando dicen es que esto está mal, y yo, pero dame un criterio de análisis un poco más fuerte, más allá de lo bueno o lo malo, porque es que lo bueno y lo malo en últimas son criterios morales, subjetivos y maleables respecto a tu origen social, respecto a tu origen económico, respecto a tu formación política, a tu capital cultural y a los lugares donde has llegado en la vida. Y realmente uno se da cuenta y por un lado el gobierno tiene, más bien uno toma una posición ecuánime y mira que el gobierno tiene unas cifras de claramente económicas, por ejemplo, que son correctas a pesar de que estemos en un momento de austeridad, en parte por el aumento del gasto público, pues el gobierno responde a un modelo o un proyecto político cuyo sustento económico es aumentar el gasto público, ¿sí?, que le genera esa falencia de presupuesto, pero si vemos también en las metas de cumplimiento en algunos ministerios, pues también han ido bien, especialmente el Ministerio de Agricultura, creo que es el ministerio más robusto que tiene, por ejemplo, ahorita el gobierno Petro, porque ha focalizado casi todo su ejercicio en el cumplimiento de del primer punto de acuerdo de paz, pero también del ejercicio de restitución de tierras, pero también del ejercicio de sustitución
y asimismo también tienes ministerios que realmente no han hecho mayor cosa, como lo es el Ministerio de la Igualdad, que precisamente tiene este problema de ejecución, en el que precisamente ni siquiera se ha salido el primer proyecto a pesar de tener recursos para hacerlo. Entonces, tú cuando te das cuenta que precisamente no hay un bien o un elemento bueno, un elemento malo, sino precisamente analizas el ejercicio de cumplimiento del gobierno a partir de indicadores y te das cuenta de que hay unos indicadores que se cumplen y otros que no, pues tú en el análisis dices el gobierno está focalizado en este punto, el gobierno puede que no esté focalizado en este punto y más bien te empiezas a dar un criterio en el que se supera, como tú bien señalas, esta dicotomía entre gobierno malo, gobierno bueno, que es un poco lo que se realiza también desde estos ejercicios de las redes sociales. Yo siempre apelo precisamente a ello y cuando se realizan las críticas al gobierno se realizan con bases sustentadas frente a las decisiones, al discurso y a las acciones que está generando el gobierno, no frente a precisamente la interpretación que pueda tener una de estas figuras frente a cómo observa el tema, que es un poco lo que sucede con la oposición y también con ciertos sectores muy fuertes del progresismo, ¿sí? Pero también es importante, más allá también de ese ejercicio hasta cierto punto de análisis, tener en cuenta de que de todos modos estamos en unos escenarios, unos campos de disputa. A mí a veces me acusan mucho de ser muy burdiano, muy de Pierre Bourdieu, por el tema del uso excesivo que a veces hago del concepto de campo y de los campos de lucha y precisamente esta lógica, pero es que para mí Colombia es un muy buen ejemplo de que esto funciona de esa manera, es decir, son discursos que están en disputa y que en esa disputa que se dan también se disputan los regímenes de verdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero, también se disputan los significados, las palabras, los sentidos, el discurso mismo que se da. Y yo creo que esa disputa en los regímenes de verdad que hay frente al gobierno, frente al Estado, frente a la institución, frente a todo al ejercicio de la política, pues también genera este tipo de contrapunteos en el que se desenvuelve hasta cierto punto, por un lado, este mensaje catastrófico de que el país está mal, pero también este mensaje excesivamente optimista en el que el país prácticamente está saliendo de ciertos puntos. Yo me quedo muy, por ejemplo, con la opinión de León Valencia, nuestro director, que hablaba mucho de que puede que el gobierno Petro tenga muchos errores y también muchos aciertos. Lo importante del gobierno Petro no es esos errores y esos aciertos solamente en términos de las necesidades de la gente, sino cuando uno lo mira de manera más abstracta y más hacia arriba, hacia el Estado. Estamos en un momento en el que se garantiza por un momento la alternancia política y las posibilidades de que proyectos alternativos que no son de partidos tradicionales o no son máximo del centro han tenido la posibilidad de gobernar. Yo creo que esta izquierda y centroizquierda que gobierna en Colombia, este progresismo, claramente está en una fase de aprendizaje que le lleva a cometer muchos errores. Yo tengo muchas críticas frente al gobierno, yo parto de una postura crítica, a pesar de que precisamente en 2022 voté a Gustavo Petro en las dos vueltas, y desde antes ya venía con un trabajo previo también dentro de ciertos sectores progresistas que luego abandoné, pero más allá en ese ejercicio me doy cuenta de que precisamente si hay algo rescatable este ejercicio y es, hay la posibilidad de que una alternativa política llegue al poder porque eso garantiza de que no sucedan escenarios como la violencia en los años 50, no sucedan escenarios como el Frente Nacional y podamos llegar a ser una democracia madura, un poco en ese concepto occidental de democracia, en la que prácticamente tenemos unos sectores moderados de izquierda, unos sectores moderados de centro, unos sectores moderados de derecha, dándose discusión en el debate político frente a las urgencias y necesidades de la gente para resolverlas a través de políticas públicas, de legislación y decisiones judiciales y jurídicas. Entonces, a mí me parece que ese es lo que yo rescato realmente del gobierno de Gustavo Petro. Y por eso siento que precisamente es un contrasentido hablar del riesgo de que la democracia en Colombia se caiga de salto frente a un gobierno que precisamente lo que demuestra es que la democracia en Colombia está madurando para permitir que una alternativa política que antes era combatida, ¿sí?, o que antes era expulsada del sistema político a través del Frente Nacional, como sucedió, ahora tenga esa posibilidad de llegar, de aprender de esos errores que está cometiendo y de volverse una oposición mucho más nutrida si llega un gobierno de derecha o un gobierno un poco más desarrollado. Es decir, la idea es entrar en ese ciclo en el que también están democracias como las de Europa o como las de Estados Unidos, en las que haya posibilidad de alternatividad del poder, sin que eso implique la exterminación de otro grupo político y el reconocer precisamente la diferencia en ese debate. La democracia no es solamente consenso, sino también es disenso, como diría hasta cierto punto en algún momento en un texto Sueli Rolnik, que ahorita se me va un poco, está
autora brasileña. Entonces, frente a eso, me parece que ahí está el punto fundamental. Pero también es importante tener en cuenta, y con esto cierro, que hasta cierto punto también estamos en un escenario de alta polarización, donde precisamente la posverdad hasta cierto punto, o el discurso, digámoslo así, que se salta estos niveles de triangulación, que se salta este andamiaje metodológico y que se salta estos niveles de interpretación, impera porque es lo más fácil para llegar al sentido común. Y creo que hasta cierto punto esa es la gran deuda que tenemos nosotros como académicos, pero que también tienen precisamente los políticos, que también tienen los economistas, que tiene como toda la sociedad civil en su conjunto, pero también el mismo Estado. Y es precisamente cómo se dicen conceptos y se dicen palabras hasta cierto punto sin ningún tipo de... Gracias. Perdón. Pero sí, como que se dicen estos conceptos y se dicen estas cosas, digámoslo así, sin ningún tipo de criterio más allá de precisamente ubicar un discurso político. Y lo tenemos precisamente, para mí creo que es el riesgo más fuerte de la democracia en Colombia en estos próximos años, que es el negacionismo. Y el negacionismo en el discurso frente al conflicto armado y frente a las víctimas. Yo creo que para mí el riesgo de la democracia en Colombia no es la posibilidad de que emerja un gobierno autoritario, no es la llegada precisamente del final de nuestra democracia. Nuestra democracia es fuerte, nuestra democracia es sana. A mí me parece que el riesgo está precisamente en el hecho de que tendamos a regresar, pero en elementos que se pueden mantener dentro de la democracia. El negacionismo durante mucho tiempo, hasta cierto punto en Colombia, se mantuvo en el ejercicio, digámoslo así, durante los gobiernos Uribe, y el hecho de la negación del conflicto armado impidió hasta cierto punto una resolución política mucho más pronta. Y creo que precisamente Santos es el que se abre a esa discusión y dice, eventualmente en un momento determinado, abramos la idea de que sí existe un conflicto armado y hablamos la idea de que sí existen unas víctimas y hablamos una idea de que precisamente todos hemos sufrido en esta guerra para hacer un proceso de paz. Y yo creo que realmente ahí está el riesgo frente a la democracia, que los discursos negacionistas, los discursos de posverdad que se están instalando en Colombia sí pueden llegar a generar un riesgo en términos de cómo la gente vota, de cómo la gente interpreta y de cómo la gente observa. Entonces, el problema no es si finalmente el sistema de salud está en crisis o no. El sistema de salud estaba en crisis desde que se formuló la ley 100, cuando precisamente tú te das cuenta en un análisis técnico y observas que precisamente tiene falencias, ¿sí? Y tiene unas aplicaciones. El problema es, por ejemplo, ¿qué datos estoy usando para decir que la salud está en crisis o qué datos estoy utilizando para decir que la salud no está en crisis, por ejemplo? Y ese es el gran debate que se ha habido, por ejemplo, o que se abrió desde la reforma a la salud, pero que ahorita se está dando con el tema de las UPC. Pero tú también observas, por ejemplo, el tema del aumento del salario, y creo que ahí también hay un discurso temeroso que de los empresarios diciendo, en 2 años vamos a tener una inflación superior a la de Venezuela, y se subió el salario mínimo por encima del nivel de inflación el año pasado, se vuelve a subir un poquito más en este año, y realmente no ha habido un choque o un giro inflacionario que precisamente nos ponga en crisis, sino que por el contrario ha habido una estabilización económica, pero que también está marcada por unas crisis. No, yo siento que no hay que ver estos temas como claros u oscuros, y creo que en ese caso a uno a veces lo acusan de tibio, pero es que en verdad lo importante es precisamente tener ese criterio para poder observar las cosas desde la globalidad y no desde una postura moral, sino desde una postura ética. Creo que es muy diferente y creo que el ejemplo tuyo, Sara, es muy, muy claro. Una cosa es precisamente Diosdado Cabello, prácticamente ministro popular en Venezuela, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sacando una cosa de la cartera precisamente y sacando todo esto, que eso es un cuestionamiento ético, a precisamente los discursos morales de el gobierno Petro está haciendo todo mal, es catastrófico, el gobierno Petro está haciendo todo bien, vamos hacia prácticamente volvernos un país totalmente desarrollado. Y no es así. Entonces creo que en este caso más bien es una invitación a esa reflexión. Yo creo que a mí me comentaban eventualmente, ya con eso ahora sí cierro, me comentaban eventualmente en redes que el exceso del academicismo en estos debates está llevando a que la gente no participe, y a mí por el contrario me parece realmente urgente y necesario por un lado generar los conceptos y saber nombrar las cosas, pero también por otro lado tener la capacidad de divulgarlas para que la gente las incorpore en su sentido común y pueda haber un ejercicio de mayor democratización desde nuestro rol. Ese es el rol que nosotros cumplimos. Nosotros no cumplimos el rol precisamente de decirle a la gente qué es lo bueno y qué es lo malo. Nuestro rol es decirle a la gente, esto es lo que está sucediendo y estas son las cosas, y así llamamos a las cosas, o así se llaman,
pero usted triangule la información y usted también observe las dinámicas desde allí para que en su propio criterio tome decisiones en el marco de las democracias. Pueda votar, pueda hacer veeduría, pueda participar de los mecanismos en los mecanismos de participación ciudadana y pueda insertarse en el debate público. Y creo que eso es realmente lo importante en este ejercicio. Y con esto también, bueno, ahora sí cierro con esto. Yo siento que el gobierno también abrió precisamente la posibilidad, de hecho tuve una discusión con Olga Lucía González, la columnista, la silla vacía en algún momento, sobre este tema, y era que yo le decía a Olga Lucía, es que para mí sí me parece que el gobierno Petro abre tantas novedades en Colombia, que sí abre unos debates políticos que antes se daban por sentados, no porque el gobierno lo haga, sino porque la misma novedad de que se haya elegido un gobierno de izquierda progresista hizo que la oposición empezara a leer, porque la oposición antes daba por sentado sus propias comprensiones del mundo, y ahorita que se están cuestionando, ahora sí entran en un proceso de renovación, que es lo que desde la Fundación Paz y Reconciliación hemos llamado precisamente la emergencia de estas nuevas derechas, pero también tenías una izquierda que precisamente está empezando a hablar de administración pública y de participar dentro de los escenarios del Estado, donde jamás habían participado, ¿sí? Más allá de, por ejemplo, la experiencia de izquierdas que ha tenido Bogotá y que ha tenido en algún momento determinado también Cali, y Santa Marta en Magdalena, y Nariño, y Putumayo, ¿sí? Entonces, son tantas novedades que se abren que yo siento que la gente tiene estos discursos porque teme a las novedades frente a estos escenarios. Yo creo que para mí más bien es observar con optimismo la posibilidad de que haya una alternatividad política. Si llega un gobierno como el de Claudia López en 2026, o si llega un gobierno como el de Paloma Valencia o María Fernanda Cabal o demás, garantizar que la llegada de esos gobiernos precisamente generen esa alternatividad para que en el futuro también haya una contestación desde la izquierda y otra desde el centro, y así que entremos en esa dinámica pendular que hasta cierto punto existe en esos países desarrollados y permite precisamente que se conciba un debate público y una participación política y ciudadana mucho más amplia. No tanto en el consenso, como te digo, yo no creo en la democracia como consenso, sino más desde el disenso, más desde el hecho de decir, acepto que hay un contrario político con el cual no comulgo, pero al que precisamente le tengo el suficiente respeto y le permito y le acepto para que participe en democracia, más allá de que lo que diga me parezca una desfachatez total. Entonces, creo que por ahí va la lógica y yo creo que es más o menos como la reflexión a la que invito. De acuerdo. Muchísimas gracias por esa respuesta, porque yo creo que aterrizaste mucho de lo que yo dije. Ya ha pasado mi susto de que mi hija no aparecía. Eso, por un lado. Por otro lado, de nuevo te quiero agradecer por haber aceptado la invitación, por la conversación que hemos tenido. Y lo último es que, dicho lo que yo dije, de la preocupación que siento de que no reconozcamos la necesidad de cambio que hay. Dicho eso que dije, Petro, sus formas creo que son equivocadas. Cuando tuvo todas esas discursos que se le iba yendo la mano por allá en la plaza pública, ya no, cuando dijo lo de la constitución, de lo que tú hablaste, de la constituyente, perdón, me parece que son equivocadas, que hacen daño a ese disenso del que tú hablas. Y segundo, que la corrupción no se iba a acabar mágicamente porque llegara Petro al gobierno, y pues eso es, y quienes están gobernando en este momento no son impolutos ni mucho menos. Entonces eso también quería dejar claridad de eso. Sandra, ahora sí. Lo que yo quería comentar acerca de lo que ustedes dicen que es bastante importante es que yo estoy completamente de acuerdo con Alejandro en que lo más valioso de que haya llegado la izquierda al poder es que de alguna manera destapó una cantidad de cajas de Pandora y que está tratando de solucionar los problemas con una visión diferente. Es decir, si no lo logró solucionar la derecha, pues démosle la oportunidad a la izquierda de que lo resuelva, de que solucione un poco todas esas necesidades que, como bien decía Sarita, se siguen dando, lo que generaron, o sea, nadie sacó a los jóvenes en pandemia a punta de dulces. En realidad fueron las necesidades y la situación crítica que estaban viviendo lo que hizo que salieran a las calles. Y eso no va a resolverse en 4 años, como también lo dije.
Pero de este programa quedan varios temas que me parecen a mí muy valiosos. Uno es que quedamos de acuerdo en que la democracia colombiana es fuerte, es una democracia que soporta el populismo de alguna manera, el autoritarismo, y que soporta, digamos, la llegada al poder de esos liderazgos que de alguna manera no se tiene muy clara la idea de cuál es ese país que se sueñan, ese país que quieren construir, pero que solucionan los problemas del día a día, apagan los incendios y resuelven. Tenemos que construir un proyecto un poco más a largo plazo, creo yo, y esa también es una invitación que quiero dejar. Es decir, tenemos que seguir fortaleciendo esa democracia fuerte que tenemos. Tuvimos aquí a Eduardo Pizarro con su libro sobre precisamente cómo Colombia es un ejemplo de muy pocas dictaduras respecto a Latinoamérica, porque tenemos unas fuerzas militares que son muy civilistas, y eso es muy importante también. Pero tenemos que aprovechar todas estas fortalezas para mirar hacia el futuro, para dónde vamos, a dónde queremos llegar, qué tipo de país nos queremos, en qué tipo de país nos queremos convertir. Aquí hemos tenido jóvenes diciéndonos, es que sale más barato estudiar en el exterior que estudiar en Colombia, es que hay muchos mejores empleos en el exterior que en Colombia, es que yo no quiero volver a mi país porque no sé qué me voy a poner a hacer. Y entonces empezamos a crear también una dialéctica de vamos a ver quién es el que más subsidios da, si el gobierno o el distrito, y entonces dónde quedó esa autonomía, ese apoyo a la empresa privada, ese apoyo a los emprendimientos, a las medianas y pequeñas industrias que son la semilla de empresarial de nuestro país. Entonces, mucho por conversar, Alejandro, muchas gracias, realmente tus aportes han sido muy importantes, nos diste muchas luces sobre temas que para nosotros, digamos, queríamos verlos con una óptica diferente. Nos dio muchas luces a pesar de que ya no lo vemos. Sí, no, ya, es que el tema es que ya quedé solo acá en la fundación y el bombillo está muy lejos, entonces... Te acabó la luz. Sí. No te preocupes, eso es para que ya te vayas a tu casita a descansar, no te prendan la luz para que descanses. Pero muchas gracias, de verdad, aquí tienes pues una invitación para un próximo programa en el Destape. No, igual a ustedes, muchísimas gracias. Como cierro con esto, yo creo que recojo mucho el mensaje que dice Sandra. Siento que es supremamente importante y creo que es importante consolidar un proyecto de democracia que precisamente tenga esta posibilidad de darle capacidad de participación política a todos los sectores. Yo creo que realmente hacemos parte, yo hago parte un poco de una lectura de izquierda mucho más democrática, que aprende de la experiencia de Chile, que aprendió de la experiencia de Ecuador en cierto punto, y que ha aprendido un poco de la experiencia de otros países en Europa, y que creo que bebe realmente del hecho de decir no tenemos otra posibilidad, porque realmente otra posibilidad implicaría sumergirnos en un no saber o en una situación que realmente nos ponga en supremo riesgo, a pesar de que creemos en que sí deben haber transformaciones institucionales mucho más profundas. Yo creo que realmente la democracia colombiana es muy garantista. Alguna vez leí, por ejemplo, en mis clases de teoría constitucional, que parte de la Constitución del 91, por ejemplo, bebe de la Constitución de la Segunda República Española, que precisamente tenía como un poco antes de la catástrofe de la Guerra Civil, de la llegada del fascismo a España, también unos elementos garantistas liberales y también de origen socialista muy importantes, como el tema de la tierra, como el tema precisamente de cómo transitar este tipo de proyectos políticos en una democracia que respete precisamente la institucionalidad. Yo creo que realmente eso es lo más importante. Yo sí le digo a mucha gente, por ejemplo, que las revoluciones no van a llegar mañana, no sabemos qué va a pasar en el mundo en los próximos años. Si llega la alternatividad de algún proceso revolucionario, pues eso ya lo dirá la historia, pero por ahora sí es pensarnos un poco en el hecho de no tenemos nada más, esta es nuestra realidad, pues un poco más gramsciano en eso, y lo importante es empezar a disputarnos esos escenarios del Estado, pero también, como decía Pulantzas un poco, también entender que el Estado no es netamente un instrumento, sino también es una estructura que precisamente también puede llegar a ser una expresión de las necesidades de la gente y de sus soluciones. Y yo creo que a pesar de también tenerle muchas críticas al gobierno, también yo comparto mucho lo tuyo, sí es importante hasta cierto punto mantener esa realidad y entender que tenemos que resolver las necesidades de la gente ya.
Y eso lo hacemos con el andamiaje que está, Estado, sociedad, mercado. No hay otro andamiaje por ahora en el que podamos apelar. Y creo que realmente eso es como la lectura. Y también cierro con esto. Es importante también dejarle claro a la gente que el riesgo de defender, o lo importante es defender la democracia en Colombia frente a las amenazas externas, defender la democracia en Colombia frente a los discursos radicales que están surgiendo en Latinoamérica, también en el país, y defender la democracia porque solamente la democracia es la que nos ha permitido hasta ahora resolver los grandes problemas que tenemos. Tenemos mucho por resolver, eso es muy cierto, tenemos muchas crisis que están en estos momentos imperando en Colombia, pero también es necesario señalar que en los últimos 30 años muchas condiciones han mejorado, especialmente en los últimos 10, a mí me parece, y creo que realmente es importante profundizar en procesos de transformación y de incidencia política para que la gente pues, pueda precisamente participar, darse los debates sobre política y sobre cómo quieren el Estado en el futuro, pero precisamente con sus necesidades resueltas. Creo que eso es como lo importante y eso también lo rescato muchísimo. Entonces, antes que nada, pues reitero mi agradecimiento y espero volver a compartir este espacio con ustedes, un poco más claro, obviamente, no, teniendo un poco más en cuenta los criterios, los problemas técnicos que hay, pero bueno, no importa. Los hemos tenido, no, de esta parte nuestra. Me acuerdo una vez que yo me quedé así también. Bueno, buenas noches, Alejandro y Sandra. Muchísimas gracias. A ti, Sara, y a ti, Sandra, muy buenas noches y hasta luego.